Saludos país, saludos mundo. Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio. Para algunos comentarios, hoy es jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Y a propósito de agropecuaria, hay una nota en esta fecha que uno dice, caray, ¿qué hago? ¿Me río? ¿Hablo sobre el tema o lloro? Dice el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, que fortalecer la cultura exportadora es una tarea pendiente en el país. Es ahora que él lo deje. Nosotros tenemos 40 años, y digo nosotros en lo personal, en aquellos tiempos, desde el sindicato de los agrónomos, hablando de que debíamos pasar de ser un país de exportar materias primas a exportar productos terminados o más o menos terminados, es decir, con un cierto valor agregado. Porque aquí tomábamos el cacao, lo secábamos y lo despachábamos, lo vendíamos. Igual el café y los demás rubros. Y sin embargo, no se aportaba nada, es decir, un valor agregado en términos del procesamiento. A partir de ahí entonces se empezó a trabajar desde el departamento de cacao del ministerio la fermentación del cacao, que ya era un valor agregado, tenía un valor, un precio de mercado distinto, mucho más alto. Y luego entonces empezamos a trabajar todo el tema de la producción orgánica, que era una gran demanda en los mercados de Europa y habría que abrir nicho de mercado en esa dirección. Luego se trabajó con el banano orgánico y así con otros productos y se empezó a trabajar una agricultura orgánica en el país. Es decir, esto no es nuevo, señor Limber Cruz, pero como usted es extraño al sector agropecuario, en tanto no es agrónomo y sí es un productor de plátano, pero al plátano no se le agrega valor. Aquí se intentó hacer una harina de plátano y fracasamos, aquello no dio resultado. Fue buena la iniciativa porque había que explorar, ¿no? Hacer una harina de plátano, pero la verdad es que fracasamos en eso. El producto final no fue de buena calidad y no tuvo aceptación en el mercado. Pero bueno, después inventamos con un mangú en polvo y para un mangú procesado, pero tampoco eso dio resultado. Pero hay que agregar valor a nuestra materia prima porque agregándole valor significa que empleamos mano de obra y entonces hay como tal ese valor agregado, tendrá un mejor precio a nivel de mercado, tendrá nuevos nichos de mercado y por supuesto, genera empleo y genera mucho más divisa. Pero bien, dice el ministro, no podemos exportar cogiendo prestado a la banca informal. A confesión de parte decíamos antes en derecho, relevo de prueba. A la banca informal, ¿y para qué está el Banco Agrícola? ¿Y el Banco de Reserva, que es el Banco del Estado? ¿Y cuál es la garantía que pueden poner los productores para tener acceso a crédito en la banca privada? Es muy difícil. La pequeña y la mediana propiedad conseguir crédito, porque la agricultura es la empresa de mayor riesgo que hay. Entonces no es fácil dar crédito a esa empresa con un alto riesgo. Un productor nuestro con una buena cosecha hoy, en este año, y obtuvo buenos precios. Perfecto, le fue bien, tuvo una ganancia extraordinaria, pero el año que viene la cosecha no viene bien y entonces el productor que no tiene reserva, porque lo que consiguió fue para comprar la subsistencia diaria y mejorar algunas cosas en la casa, se pierde. El año subsiguiente obtiene una buena cosecha, pero se deprimen los precios de mercado. Y entonces pierde o apenas empata. Y si empata, pierde porque perdió el tiempo. No hay ganancia para subsistir. Es decir, es una agricultura de muy alto riesgo.
los precios no son estables, el volumen de producción no es estable, depende de muchos factores climáticos, lluvia, sequía, inundación, mucho sol, en fin, una plaga. La mucha lluvia trae plaga, trae inundación. Entonces es muy difícil. Uno consigue el crédito. Es una empresa de muy alto riesgo. Tiene muchas ondulaciones, muchos vaivenes. El bien va, pero también lo malo llega. Así que no es tan fácil. Por eso la agricultura en cualquier parte del mundo necesita del subsidio del Estado. En cualquier parte del mundo. Lo primero en subsidiar son los países del norte o los países del centro, es decir, las grandes economías subsidian sus productores. ¿Por qué? Porque necesitan la soberanía alimentaria. Pero, además de que lo subsidian, entre los 10 primeros países que producen en el sector agropecuario, invierten en subsidios más de 300.000 millones de dólares en sus productores. Pero esos mismos países, con Estados Unidos a la cabeza, le prohibió a la República Dominicana subsidiar a los pequeños y medianos productores. El Estado se la ingenia para disfrazar subsidios a los grandes productores, porque los grandes productores son capitalistas y pueden presionar políticamente. Son las cosas en esta economía y en este subdesarrollo nuestro, con una clase política secuestrada por el poder económico y por un poder transnacional. Una cosa trae la otra. Además de los factores propios de riesgo en la agropecuaria, los costos de la electricidad, los costos de los combustibles para prender una planta, para irrigar, o prender una planta porque se fue la luz y hay que mantener iluminada la granja. Es decir, el productor nuestro, el productor agropecuario nuestro, tiene las de perder por todos los caminos. Pero bueno, el ministro ahora descubre que hay que fortalecer una cultura exportadora. Hace tiempo que estamos en esto, pero el sistema no da para más. No da para más. Pero bueno, eso a propósito de que hoy es jueves y es tiempo de la agropecuaria. Caramba, por el tiempo aquí pasa rápido o empezamos tarde. Don Natanael, vamos a una pausa.